Contar historias inspiradoras, historias que merecen ser contadas en nuestro podcast aquí y ahora. Oiga, 5 libros, 25 años en la región de Urabá, más urabaense que más de uno que nació aquí, un hombre que le encanta escribir, que ha enaltecido la profesión del periodista, un hombre que ha hecho historia en esta región, además un hombre que de una humildad y sencillez, bueno, yo lo tengo el privilegio de tenerlo en nuestros estudios, en nuestro set de aquí ahora, al señor Wilmar Jaramillo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes y un saludo muy especial a su audiencia de su programa Aquí y Ahora. Muy bonito su estudio, muchas gracias por la invitación, me siento muy cómodo, muy contento. Bueno, qué rico tener una eminencia del periodismo para las generaciones, para nosotros que venimos ahí detrás, que nos cuente más que el hacer es el ser, ese ser maravilloso, un ser que refleja tranquilidad. Y por hecho agradecerle por los barquillos para endulzar la tarde también. Con mucho gusto. Bueno, Wilmar, ¿quién es Wilmar Jaramillo? ¿De dónde llegó? Bueno, Wilmar Jaramillo es una persona nacida en el departamento de Risaralda, en Santuario Risaralda precisamente. Eh, Como usted lo dice, una persona sencilla, conversadora, enamorado desde hace muchos años del periodismo. La historia de mis inicios es una historia lo más de interesante y de curiosa porque yo empecé a trabajar como vigilante en un periódico en Pereira que se llamaba El Diario La Tarde, que ya no existe, ya desapareció. Y trabajaba media jornada como vigilante y estando en los tiempos de que los periodistas salían, yo cogía las máquinas de escribir porque no habían computadores y escribía lo que se me ocurría, lo iba escribiendo en la máquina. Y un día hubo una convocatoria a un concurso departamental de cuento y yo participé con un cuento que escribía ahí en los ratos Y el libres. jefe se daba cuenta que usted Se daban escribía. cuenta, me veían y les gustaba que yo hiciera Sí. eso. ¿Y cómo les parece que me gané el concurso departamental de cuento? ¿Y se acuerda cómo llamaba el cuento? Eh, Sencillamente una utopía, sencillamente una utopía. Era un cuento político en plena Guerra Fría. Se refería a la Guerra Fría en las dos potencias. Y cuando el director del periódico se dio cuenta que yo me gané ese concurso, que habían participado personas muy conocidas de las letras de Risaralda, entonces hizo una reunión con el equipo de redacción y dijeron, qué pena con Wilmar en la portería, tenemos que meterlo a la sala de redacción. Entonces consultaron con el director, el subdirector consultó con el director y me pasaron a la sala de redacción inmediatamente y me dieron la oportunidad de empezar a ejercer el periodismo empíricamente, me dieron algunas funciones, las redacciones más sencillas, que era la redacción nacional e internacional, que no son como se las piensa, que son tan difíciles, porque es coordinar las noticias que llegan ya por cables Claro. establecidos por las agencias internacionales, entonces uno las va ubicando y las selecciona, las titula y las pasa a la publicación. Y de ahí empecé a hacer redacciones de otra naturaleza, empecé a hacer redacción judicial, redacción local, redacción cultural. Estuve en varias áreas de la comunicación hasta que, viendo las circunstancias que estaban dando, entonces ingresé a la universidad y terminé con el título de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y ahí empezaron 35 años de ejercicio que llevo en el momento en el periodismo. ¿Y en qué momento, Wilmar, usted decide llegar a Urabá? ¿Cómo es ese paso desde Risaralda Bueno, hasta Urabá? eso fue otro hecho de los curiosos que me han ocurrido a mí. Yo jamás me imaginaba a Urabá, yo a Urabá le tenía el terror, yo le Pues tenía ese el miedo, estigma que miedo a Urabá. teníamos. Yo veía los titulares de prensa todos los días en Pereira y a mí me da escalofrío viendo las noticias de Urabá. Entonces, en la época en que Teodoro Manuel Díaz Lobo fue alcalde, en esa época necesitaban un periodista acá, porque en ese entonces no había facultades, no habían periodistas disponibles en la zona, los pocos periodistas eran los de los bananeros y los de Corpurabá, no habían más. Entonces, un amigo que estaba aquí, que me conocía, Marino Alzate, que fue Sí. secretario de Obras y de Tránsito, me invitó, me dijo, ¿por qué nos acompaña en Urabá como asesor de comunicaciones de la alcaldía? Que necesitamos un periodista, esto no es como lo pintan, véngase para acá, ensaya a ver. Entonces me vine con empaqué una maleta y me vine solo inicialmente y empecé a trabajar ahí en la alcaldía de Con Apartadón, con Teodoro. Teodoro, sí. Ahí estuve un año, el año no me adapté a lo público, le he tenido cierta urticaria a lo público, siempre le tengo temor a lo público es muy lento, lo público, el establecimiento público, como dicen algunos que el Estado está hecho para que no funcione. Entonces no me adapté al sistema y entonces estaba ya organizando maletas para regresarme
cuando un día me llamó Fidalgo y me dijo, Wilma, necesito un periodista para montar un noticiero en Urabá, pero lo quiero que sea un noticiero que no tenga nada que envidiarle a los noticieros que hay en el resto del país. Y ese noticiero, según su biografía, aún existe en Apartado Estéreo, que ahora ya tiene pues otro Tiene nombre. otro nombre, sí. Entonces yo le dije, pues es una buena noticia porque yo acabo de renunciar a la alcaldía. Y entonces me dijo, ¿cómo así? Sí, renuncié, me voy de regreso a Pereira, no se vaya. Entonces me invitó el sábado siguiente a comer a Ortiz para que discutiéramos ciertos temas. El lunes estábamos organizando el noticiero y el fin de semana salimos. Además que los sueldos se definen bien cuando es en medio de una comidita. ¿Sí? Claro, claro. Y el fin de semana estábamos saliendo con un noticiero poderoso. Le cuento que ese día de la... ¿Qué es mejor sueldo? De la, ¿Lo público o lo privado? no, ya ganaba más en la alcaldía, pero estaba más tranquilo en la emisora. Estaba más tranquilo. Yo le apuntaba más a la tranquilidad que a la plata. Muy bien. ¿Cuántos años hace que nació ese noticiero? Ese noticiero tiene que tener, exactamente, debe estar de 20 años. Eso es de la época de Fabio Ortega. Fabio Ortega, claro, Fabio Ortega. Usted y Fabio Ortega. Sí, Fabio Ortega en esa época estaba en la otra emisora, en Antena Estéreo, En Antena. y luego pasó ahí que iba a trabajar con nosotros, pero sí nos tocó toda la historia con el YOR. El YOR no era control maestro, con Albeiro, que todavía sobrevive, Sí. Albeiro todavía sobrevive, es un fósil, Albeiro hace poco me lo encontré. El popular Chuzo. Chuzo está ahí, claro. Lo mismo de formal y de buena persona. Y trabajamos con él y trabajamos con el YOR mucho tiempo, ya luego el YOR se profesionalizó y asumió el rol de periodista y le fue muy bien hasta su fallecimiento. Y también falleció luego Ortega Lince, Fabio, que fue Sí. un gran periodista y una excelente voz de radio también. Hombres que le han aportado mucho al periodismo de esta región, don Wilman, igual que usted. ¿Cuál es esa motivación para ser periodista? Bueno, yo creo que eso es una especie de apostolado. Es como el que resuelve ser monja o ser cura, ¿cierto? Y entonces, O militar. O militar. No, que es que los militares viven muy maluco porque los persiguen, que están en la guerra, no, que es que, bueno, uno escoge lo que quiere. Y a mí las ganas de escribir me llevaron al periodismo. Y me he sentido muy cómodo, pese a que todo no ha sido color de rosa, se han presentado problemas, dificultades, tuve momentos difíciles en el periodismo. ¿Cómo cuáles? Tuve amenazas muy serias, en la zona cafetera tuve amenazas muy serias, incluso con un atentado dinamitero. Por la forma de escribir. Claro, porque a no todo el mundo le gusta lo que uno escribe. Aquí en Urabá yo creo que es la zona donde mejor me ha ido. Inicialmente hace unos tiempos tuve unas amenazas que... Pues, a toda amenaza hay que ponerle cuidado, pero logramos establecer de dónde venían y las logramos controlar y hacerle frente a tiempo y no prosperaron. Pero yo considero que el mejor tiempo del periodismo que yo he ejercido lo he hecho en Urabá, más tranquilo. Tengo que decirlo y lo he dicho en otros escenarios, que yo no he tenido problemas aquí, no los he tenido ni con las guerrillas cuando estaban en su momento en auge, que me los encontré en varios escenarios. Con los paramilitares nunca tuve ni he tenido problemas, nunca me han amenazado, nunca me han dicho qué problemas, qué debo escribir o qué no debo escribir, no me han limitado la movilidad, donde yo he he recorrido Urabá por todas partes y nunca he tenido problemas de movilidad, ni con la guerrilla, ni con los paras. Yo diría, y es lo más irónico, que uno tiene más problemas con la llamada institucionalidad que con los otros grupos. Porque la institucionalidad lo bloquea a uno económicamente, le cierra puertas y lo macartiza. Entonces, pero sí tengo que decirlo en honor a la verdad que en Urabá he ejercido el periodismo con mucha libertad y mucha tranquilidad. Don Wilman, momentos difíciles, pero también momentos bonitos. Usted ha escrito 5 libros. ¿Cuál fue el primero y cuál ha sido el último que ha escrito? Bueno, el primer libro fue un sueño que yo tuve en Pereira toda la vida, era publicar las crónicas, que es uno de los temas que más me gusta a mí hacer, es escribir. Y el libro está enmochilado, como se dice comúnmente, durante años y años. Y cuando llegué a Urabá tuve la posibilidad de publicarlo y fue un libro exitoso en su momento, partiendo que estamos en un país que cada vez lee menos, escribir es una odisea tremenda por costos y por todo. Publiqué ese libro y fue un libro muy exitoso en su momento, pues no se consigue un ejemplar ya ni de muestra, ni para remedio. Y luego terminé, el más reciente es un libro que se llama No fui profeta en mi tierra. Yo lo he llamado que es un libro más de parroquia porque es un libro que relata la historia de un hermano que se fue a la casa muy joven y se fue a vivir al Magdalena Medio y terminó de alcalde allá en un pueblo donde llegó, fue concejal, líder comunal y luego alcalde.
y es un muchacho que con 5 años de escuela primaria, comerciante, andariego, y él se fue a la casa y cuando nos dimos cuenta era que estaba de alcalde en Puerto Triunfo y nos dimos cuenta porque la guerrilla le hizo un atentado por allá en uno de los municipios vecinos y entonces por la radio salieron los nombres y apellidos completos, Edilberto Jaramillo Velázquez, y entonces ese es Edilberto, y fuimos a buscarlo en una UCI de Río Negro, y era él, y era el alcalde de un pueblo. de Puerto Triunfo, de Magdalena Medio, por allá. Entonces, más por capricho de él, quería relatar parte de la historia, entonces, como se dice comúnmente, le llevé la corriente y escribimos ese libro que se llama No fui profeta en mi tierra. Ese fue el quinto libro que fue publicado hace un año. Lo que pasa es que la presentación se hizo por allá en Magdalena y no circuló mucho por aquí por Urabá. Don Wilmar, saludamos de manera muy especial a Natalia, a su familia que está a esta hora conectada, a sus amigos. Por ahí me decía usted, mencionaba al señor Jorge Tobón, uno de los grandes amigos que usted ha tenido en esta región, pero ¿cuál ha sido ese pilar fundamental para sostenerse en el periodismo, aparte de que las familias pues ayudan mucho a sostenerse? ¿Qué lo ha motivado a sostenerse y en ocasiones o en momentos difíciles no tirar la toalla? Bueno, yo creo que ha sido el respaldo familiar. En el caso de don Jorge nos impulsó en los inicios, como que el empujón para que arranque, y nos empujó y arrancamos. Eso se lo agradecemos mucho a don Jorge. Cada año que hacemos nuestros aniversarios, él está ahí con nosotros, nos acompaña y le decimos gracias de nuevo. Y la familia es algo muy importante porque hubo una ocasión en que yo estaba listo para cerrar el periódico y reuní la familia porque ellos han estado desde el comienzo, Natalia en la moto cargando periódicos, Wilmar cargando periódicos, diseñando, ha sido Aleida, el motor ha sido esa familia. Entonces lo reuní y les dije, bueno, esto no va más. Yo no voy a pedir, Además, eso ya yo no no se voy a vende. pedir más plata aquí porque es que a mí me tocaba sacar plata de otros trabajos, de otros ejercicios que yo hacía para sostener el periódico. Yo no voy más, esto se va a cerrar, no, eso hasta con lágrimas, ¿cómo así? No, esperemos otros días, otra oportunidad, y entonces volvimos a coger otro impulso. Mutamos de un periódico impreso que estuvimos hasta el 2016 a un portal digital y ahí sobrevivimos, como estamos los medios todos hoy en Colombia, sobreviviendo en un portal digital, y ahí estamos ya 21 años dando lidia. 21 años. ¿Y se puede vivir del periodismo? Del periodismo se puede vivir, pero muy regular. Haciendo un periodismo honesto es muy difícil vivir dignamente como debe vivir un periodista. Porque hay periodistas y hay otros medios de comunicación que viven muy bien, pero no creo que la conciencia los deje vivir muy tranquilos. Pero el periodismo honesto es un periodismo pobre. Y hay que decirlo sin pena, es un periodismo pobre. Porque primero que todo la pauta publicitaria desapareció de los medios. Además, porque la mayoría de las entidades y empresas tienen sus propios canales y creen que eso ya es un medio, ¿cierto? Sin demeritar lo que pasa en las administraciones y en las empresas privadas. Wilmar, ¿qué decirle a esa gente que hoy empieza en el periodismo? Bueno, yo quisiera, y me gusta decirlo, y se lo he manifestado incluso a los muchachos de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Antioquia, es que volvamos a la fuente primaria de la información. Porque nosotros abandonamos la fuente de la información y yo me apoyo mucho en mis comentarios y en mis escritos con García Márquez e incluso el gran profesor de periodismo de este país es Gabriel García Márquez. Y tenemos un gran profesor para seguirlo en muchas cosas, por contradictorios que sean muchos de sus actos. Yo sigo insistiendo que Daniel Coronel sigue siendo un periodista de investigación serio, responsable, y que lleva los últimos 20 años haciendo unas denuncias y no ha tenido un solo fracaso judicial porque trabaja con la prueba en la mano y porque va a la fuente de la información. Entonces yo le diría a esos periodistas que hay que volver a la fuente de la información porque es que nos estamos inventando fuentes. Es que dicen en Carepa que no quieren al alcalde. Dicen en Carepa, o dicen en apartado, comentarios en el municipio de que hay problemas en tal parte. Las noticias tienen que tener fuentes de información y el periodismo se alimenta de fuentes de información. Wilmar, ¿usted cree que el periodismo se volvió periodismo de escritorio? El periodismo no solamente se volvió de escritorio, sino se volvió farándula. Estamos frente a un periodismo farándula y a un periodismo de escritorio. El trabajo de campo no lo quieren hacer los periodistas, no quieren ir al monte, no se quieren untar de barro y les da miedo que los piquen los zancudos.
Entonces ahí no hay periodismo real, no hay cosa más agradable. A mí me fascina el periodismo de campo. Hace poco estuve por allá por Bajirá y en los límites del Chocó haciendo unos reportes de unos programas de reforestación y yo me sentía como pez en el agua, con mis botas y en mi pantano y con mi cantimplora con agua. Vamos a invitar a Titumate a hacer, a hacer periodismo de turismo. Hay que ir, y También es hay bueno. que ir, y hay que mostrar, y hay que mostrar. El periodismo de campo es maravilloso, el periodismo de escritorio nos engorda, ¿verdad? Como estamos de barrigones de hacer periodismo de escritorio. Hay que volver al periodismo de investigación. En Colombia desapareció el periodismo de investigación. Total. Aquí está haciendo periodismo de investigación, unos portales que los conocemos poco. Sí. Sí. Para ver periodismo de investigación en Colombia hay que ir a Vorágine, hay que ir a La Raya, hay que ir a Macondo. ¿Sí? Y luego hay que ir donde Darío Coronel o esporádicamente la revista Cambio. De resto, no hay periodismo de investigación en Colombia. Y hay mucho recurso internacional para el periodismo de investigación. Sí, hoy día están patrocinando, incluso la Fundación Gabo está patrocinando ese tipo de información, de comunicación. Yo pienso que nos ha faltado ir un poquitico más allá de buscar el avisito en la alcaldía. Total. Don Wilmar, muy chévere la conversación, pero del ser, del hombre, del caballero, del esposo, del padre, del amigo, ¿qué rescata de ahí para llevarlo al periodismo? Bueno, yo insisto en algo y es que a veces uno no valora o no entiende la profundidad de lo que significa la familia. Y entonces uno a veces se va por las ramas de que estoy ocupado, de que no tengo tiempo, entonces cuando menos piensa uno la familia se creció o se dispersó. Los hijos crecieron. Entonces yo creo que con la llegada de los dos nietos Matías y Nicolás, que son los que mandan ahora, al menos en la casa mía, no sé en la de ellos, pero en la casa mía mandan ellos cuando llegan. Entonces eso fortalece mucho los lazos familiares y yo pienso que el descuido que uno tuvo con los hijos o los desamores con los hijos los trata de nivelar con los nietos, de compensarlos con los nietos. Entonces yo pienso que encartados que estemos con el periodismo, con nuestra profesión, nunca podemos desligarnos del núcleo familiar y tenemos que fortalecerlo siempre porque son vitales, yo creo que van amarrados los unos con los otros. ¿Sus hijos siguieron ese legado? No, inicialmente Natalia quería estudiar periodismo, pero la aconsejaron, entre ellos el hermano la aconsejó que buscara una profesión donde le pagaran, donde pudiera vivir con más dignidad viendo la experiencia del papá. Entonces ella optó por el trabajo social y Wilmar optó por la psicología y luego se quedó en la docencia. No quiso ejercer la psicología clínica. Pero siguen apoyando el portal del pregonero. Claro, ellos son dolientes, todos. Usted mira, por ejemplo, los aniversarios y la primera que coge el pendón es Aleida y salir a apoyar la logística y a acompañar. Y hace poquitico, la semana pasada, hicimos un homenaje a un señor en Carepa el señor del ajedrez. Un ajedrecista que estaba muy abandonado y quisimos hacer un homenaje. Y ya estuvo toda la familia, hasta los nietos estuvieron jugando ajedrez. Matías hizo su berrinche porque no le dieron medalla. Pero ya estaban todos al pie del periódico apoyándonos. Bueno, ¿cómo decirle a los que nos están viendo a esta hora que no importa los sueños, que hay que lucharlos, periodista, militar, bombero, camarero, psicólogo, trabajador social? Siempre uno se debe rendir. La mayoría de los proyectos se caen es porque uno se rinde y uno se cansa de lucharlos, ¿sí? Hay unos que se demoran un poquitico más, unos un poquitico menos, pero uno mira, por ejemplo, el caso de los deportistas que tenemos acá, los sacrificios, por ejemplo, de Cuadrado, por ejemplo. De Cuadrado, de este muchacho de Chiguró, de Zúñiga. Ubernay, ¿cómo se llama? Juvergen, el boxeador. Las atletas de aquí, la pesista nuestra, ¿cómo se llama? Ubaldina. Las historias de Ubaldina y de la otra atleta, Caterine. Ellos no les regalaron nada. La lucha de esas muchachas entrenando y arrancando desde el punto cero hasta sin zapatillas, eso es una historia tremenda. No les regalaron nada. Hoy están arriba y tienen condiciones de vida espectaculares porque se la ganaron sudando, luchándola, pero a ellos no les regalaron nada. Y nunca se rindieron. Uno mira mucha gente que se rinde o cambian el camino. Por ejemplo, ahora está de moda la plata fácil. Entonces hay mucho emprendimiento, entre comillas, fácil.
Y entonces a uno le pasan en la camioneta 4 puertas los amigos por el frente y lo quieren pisar y hey, lo saludan, le pegan el grito, ¿sí? Y luego los ven los titulares de prensa cuando se les cae, no se les cae, se desinfla el globo. Entonces, que tampoco piensen que la plata fácil les va a arreglar los sueños, o al contrario, se los complica, se los retrasa y pueden terminar perdiendo la libertad. Hay que seguir luchando con decencia, con respeto y de manera transparente, porque si uno, yo lo digo por mi caso, si yo no tengo plata, tengo unos hijos educados, formados, que ya no dependen de mí y estoy muy contento de ellos y sé dónde están, no tengo preocupación por ellos. Yo vivo muy tranquilo, no tengo problemas absolutamente con nadie, no tengo dificultades con nadie. Pues yo camino solo por todas partes y nunca tengo problemas con nadie. No me están llamando que les debo, que me van a embargar o que me está persiguiendo la justicia. Entonces yo pienso que primero hay que cuidar la tranquilidad y después el bolsillo. Que estos muchachos que están emprendiendo en todas las áreas no se dejen envenenar con los falsos proyectos de que la plata está en un cajón allí o en una tula o está en una huaca. La plata hay que sudarla. Mire, por ejemplo, el caso de Sugar. ¿Cuántos años construyendo el nombre? Más de 20 años ya. 23 años construyendo el nombre, construyendo la empresa. Eso es un ladrillito encima del otro, un ladrillito encima del otro. Entonces, esto es de un esfuerzo permanente. Don Wilmar, ¿en qué momento de su vida ha tenido un bajón que usted haya dicho definitivamente no, pero resurgió como el ave fénix, valga esa frase antigua, como el ave fénix, y dijo, es aquí y ahora y no puedo tirar la toalla? No, yo creo, un momento que lo haya... Sí, yo creo que el bajón fue porque uno es muy romántico con las cosas y yo tenía mucho temor de abandonar el impreso. Porque para mí yo soy de la guardia vieja, de la escuela vieja del periodismo, que es untarme de tinta y correr la página al otro lado. Entonces desaparecer el formato impreso para mí fue muy duro. Eso es un duelo que había que hacer. Entonces esa transición fue muy difícil. Yo tampoco soy periodista digital. Entonces todavía no me considero, no lo soy periodista digital. Soy analfabeto en tecnología digital. Me apoyo en otra persona que me acompaña en eso y manejo lo básico. Entonces en esa transición yo vi totalmente caído. Dolió. El proyecto. Pero también hay otra cosa interesante que vale la pena contarlo y es que uno también debe construir amistades. Y yo he construido amistades muy valiosas. Yo no soy un tipo de muchos amigos, de cantidad de amigos, pero sí de muy buenos amigos. Los amigos míos son pocos, pero son muy buenos y son muy leales. Entonces también amigos que me ayudaron en el momento de tirar la toalla. Entonces 4 amigos me dijeron, no, eso no se puede hacer, ¿qué necesitas? Vamos a ayudar. Entonces me ayudaron otra vez a empezar a arrancar. Y ahí estamos. Pero por eso yo tengo un valor y un concepto de amistad tan grande, porque yo soy un tipo, yo me la juego por ellos y sé que ellos se la juegan conmigo. Excelente. Entonces fue ese momento en que, pues que lo marcó prácticamente la pandemia, ¿cierto? Sí, yo creo que es un coletazo de la pandemia que a todos nos hizo transformar. ¿Usted cree que después de la pandemia somos otros? Estoy seguro que sí, porque muchos negocios y muchas empresas se transformaron, o con la palabra que se inventaron por esos días, que se reinventaron, nos reinventamos, le dicen a uno. Entonces donde había una taberna, había una verdulería, donde había una agencia de bicicletas, donde había un negocio de comidas rápidas, montaron un negocio de bicicletas. Ellos decían, nos reinventamos, y muchas grandes empresas se reinventaron y surgió el trabajo digital con gran auge. Hoy día hay cantidad de personas que trabajan desde la casa, se van de fiesta y se van de vacaciones a la costa, y desde la costa del hotel están transmitiendo su información. Y ese trabajo digital ya está regulado por el Ministerio de Trabajo, funcionan a la misma maravilla. Yo creo que si somos otros, por ejemplo, entender que el papel es un daño ecológico, porque es un papel que se hace con madera, con árboles. Pensar que pasarnos de un trabajo impreso a un digital, eso es un cambio total. Y la información hoy día y en lo que viene se va a mover, se está moviendo por las plataformas digitales, eso es un hecho irrefutable. Un libro que le haya marcado a usted y que le haya dejado mucha enseñanza. A mí el libro que me marcó y que todavía me marca y que todavía lo he leído 3 o 4 veces, son 100 años de soledad. Además soy un hincha de García Márquez y soy uno de los, que no vayan a estar escuchando en la Fundación Gabo, soy uno de los mimados de la Fundación Gabo. He estado en 3 talleres seguidos con ellos, que son espectaculares. Estuve en Cartagena conociendo la casa, conociendo la Universidad del Atlántico, donde le rinden culto a García Márquez. Hasta el monumento de él y de Mercedes, su esposa, están las cenizas de García Márquez.
esa universidad le rinde culto a García Márquez. Yo soy un hincha de García Márquez y ese libro de 100 años de soledad me marcó a mí. Es un libro que se debe leer no solamente una vez, sino 2 o 3 veces. Pero es un libro genial, de lo más genial que yo he encontrado en la literatura. Entonces, de escritores, Gabriel García Márquez, un personaje de la historia que a usted lo haya marcado, que lo haya inspirado, aparte de García Márquez, Bueno, de la historia y colombiana que o haya querido entrevistar. bueno, de la historia en Colombia quise entrevistar a Belisario Betancur. Le hice varios intentos a Belisario Betancur, pero yo no quería a Belisario Betancur como político, sino como persona, porque Belisario Betancur fue un hombre muy culto Conservador. y muy culto. El tipo, los últimos años de su vida se los pasó dando conferencias por el mundo, hablando de literatura y de arte, un hombre extremadamente culto. Y en el campo universal siempre quise entrevistar a Fidel Castro en los momentos de que Fidel Castro era un personaje, y además después de muerto sigue siendo un gran personaje Fidel Castro. Y estuve cerca, de los dos estuve cerca, pero no se concretaron nunca se concretaron las entrevistas, ni con Belisario, ni con Fidel Castro. Yo creo que fueron 2 frustraciones como periodista, porque lo estuve muy cerca. Es más, en el caso de Belisario alcancé a escribir la crónica del día que estuve cerca de él y no podía rimar porque la escolta no me dejó rimar hasta de él. Y entonces hice una crónica, está en el primer libro, y hay una caricatura donde está Belisario en la mitad y rodeado de una escolta. Y escribí la crónica de lo que viví ese día. Pero con Fidel Castro me pasó más grave porque el embajador me estaba ayudando a hacer la entrevista. El embajador se llamaba Humberto Martínez Beatón. Y cuando ya se cristalizó la entrevista en Cartagena, en la casa de huésped de Cartagena, me llamaron, yo ya estaba en Urabá, me llamaron para que hiciera la entrevista y no tuve los pasajes para ir. Entonces, esas 2 frustraciones se quedaron ahí para contarlas como historias como las estoy contando hoy. Excelente, saludamos de todas maneras a nuestros seguidores que nos siguen a esta hora de la tarde, valga la redundancia, aquí están conectaditos, estamos hablando con el señor Wilmar Jaramillo, periodista, escritor, oriundo de Risaralda, pero que lleva 25 años en esta región. Don Wilmar, para ir finalizando esta conversa, ¿qué papel juega los medios de comunicación en el desarrollo de las regiones, del país? Y ahora, como está lo digital, ¿usted cree que se hace periodismo? Se está haciendo un periodismo, pero un periodismo que yo no conocía. El periodismo que yo conozco y que yo aprendí, que me enseñaron y que yo ejerzo, es muy distinto a lo que estoy viendo hoy en el periodismo. El periodismo tiene que jugar un papel en la sociedad de formación, de orientación y de mantener los equilibrios, de ser soportes a la paz. El periodismo, creo que fue el propio Belisario que dijo que el periodismo debe ser una tea que ilumine y no una llama que incendie. Yo vivo aterrorizado porque yo he visto cosas, y no es en Colombia ni en Urabá, es en el mundo donde el periodismo ha dado un giro que ya uno no entiende qué es lo que está ocurriendo con el periodismo o para dónde va. Por ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos muy breves que son de aquí de la región. Yo todavía tengo pena de cómo un sector del periodismo manejó la crisis política de apartado entre 2 sectores políticos enfrentados. Eso es una cosa vergonzante, que yo creo que debería ser materia de estudio en las facultades de periodismo. De hecho, la FLI vino a hacer un estudio después de eso, no sé si a usted le tocó No también lo supe, pero me entrevista. gustaría que lo hicieran y que lo conociéramos. Yo creo que no veo vergüenza más grande para el periodismo que cómo se manejó aquí un sector del periodismo. No vamos a generalizar, tenemos amigos que han hecho trabajo bien hecho. Y cómo surgían portales que ya no volvieron a salir. Salían portales en ese entonces para denigrar, para insultar y para decir cosas terribles que nunca un periodista debía haber dicho. Esa es una de las cosas que a mí me han tenido bastante confundido en el periodismo que uno quisiera hacer. Hay otro tema que es sumamente complejo y es el tema del puerto. El puerto nos trae desarrollo, el puerto nos trae empleo, o nos trae una cantidad de cosas favorables, pero el puerto hay que tratarlo como una fuente de información como todas las fuentes. Entonces no es que en el puerto no se puede hablar de los muertos, que no se puede hablar del tema ambiental y que no se puede hablar de la consulta previa que le negaron a las comunidades afros. Y ya por una segunda instancia judicial ratificaron que la tienen que hacer. Entonces los gremios dicen, cuando uno aborda el tema, que es que no se puede hablar de eso, que porque estamos bloqueando el progreso, bloqueando el desarrollo y que somos enemigos de Urabá. No,
No, hay cosas, hay los estándares mínimos de ambientales, de respeto por las comunidades raizales, que hay que contarlas y que hay que decirlas. Y que el periodismo lo debe Voy a hacer. decir, esa se la aprendí a Coronel. Tenemos, no se nos olvide nunca que tenemos que hacer preguntas que incomodan a la gente. Y hay preguntas que incomodan. Yo entrevisté a este muchacho Palmero, al gerente de biomasa. De bioplanta. Bioplanta, tipo Juan Esteban. Juan Esteban, hijo de un bananero muy querido aquí, ya fallecido. Le dije, qué pena, pero hay que hacer preguntas incómodas. Y el tipo muy inteligente me respondió y me miraban como con los ojos de cuchillo cuando yo le hice la pregunta al tipo. Hablamos de todo lo bonito, las empresas que crean, los empleos y todas esas cosas. Pero le dije yo, ¿qué pasó con el despojo de tierra de los palmeros en Bajirá? Es una pregunta incómoda, pero me toca hacerla. El tipo muy hábil, muy respetuoso, me la respondió y me dejó satisfecho con la respuesta. Me dijo, eso es una época en que yo no estaba, pero hoy día está subsanado, estamos reuniendo los palmeros, los estamos organizando, les estamos comprando, los estamos dando asesoría, lo invitamos para que vaya y mire cómo están. Es un ejecutivo muy joven, pero muy inteligente, y me respondió la pregunta, ni me insultó ni le evadió. Los colegas que estaban al lado me iban a comer con los ojos de cuchillo porque les hice la pregunta incómoda. No, los periodistas tenemos que hacer preguntas incómodas. Wilmar, y terminamos que a veces no nos invitan a las ruedas de prensa porque hacemos preguntas incómodas. ¿Sí? Claro, es otra cosa que no puedo dejar de decir. La prensa regional está estorbando a ciertos sectores de la sociedad. Están invitando, es más, están llegando con los periodistas de Medellín y de Bogotá. Llegan a los actos de la región y llegan con los periodistas en el avión. Hace poco se quejaban porque el gobernador montó un show el 20 de julio, no sé cuándo, en Turbo, y no dejaban arrimar, Teleantioquia no dejaba arrimar la prensa regional. No nos dejaron arrimar. Entonces me decían de una emisora de Turbo, me decía, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, es que nosotros no nos hemos hecho respetar, ni nos hemos hecho sentir como prensa regional. Por eso nos ignoran y nos desconocen y nos irrespetan. Entonces, valga el momento para hacerle ese llamado a las instituciones que hacen foros cada 8 días y cada mes, que hay una prensa regional organizada, respetable como la encumbrada y encorbatada que tienen en Bogotá y Medellín. Aquí hay periodistas serios y responsables que pueden cubrir con todo lujo de detalles ese tipo de actos, de eventos. Bueno, aquí está conectadita María Jaramillo, Natalia, María de Pereira, Aleida, está conectada, saludamos especialmente a nuestros seguidores. Don Wilmar, usted ya nos ha manifestado ese tipo de periodismo que a veces hace falta en las regiones y que usted honrosamente en esta región lo hace y lo hace muy bien. ¿Qué decirle para ir finalizando a las generaciones de periodistas que vienen de cómo hacer un buen periodismo? Sin olvidar todos esos pasos que les enseñan en la universidad, pero también sin olvidar esas herramientas nuevas que hoy tenemos y que tienen las nuevas generaciones. ¿Cómo hacerlo? Darle, cómo conservarse en el tiempo sin perder la compostura, sin lanzar en vivos, por ejemplo, que hoy está tan de moda y que se nos salgan por los poros los odios hacia una institución u otra. ¿Cómo conservar esa calma que usted tiene para ejercer el periodismo? La universidad a uno le da, siempre lo he dicho, la universidad a usted le da unas pautas elementales y lo tira a la calle. Y en la calle ese periodista se acaba de formar. Entonces, para que ese periodista se forme, primero tiene que untarse de pueblo y untarse de fuente. ¿Sí? Entonces hay que ir a la calle, entonces hay que mojarse. A mí me fascina cuando veo a un periodista con un plástico en la cabeza para corriendo, con una sombrilla en el medio de la lluvia, en medio del pantano, buscando cómo va a informar donde no llegan los periodistas, donde no están llegando los periodistas. Yo les recomendaría a esos periodistas que hagan una combinación más humana de lo digital con lo análogo, con lo tradicional. Porque es que ahora están colocando una fotografía y un título en un texto y ya quedó la noticia hecha. Entonces el periodista no trabaja, porque... ¿Dónde fue? ¿Cómo claro, fue? ¿Quién no hay fue? Contexto, ¿Quién lo dijo? no hay contexto de la información. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y uno se quedó desinformado. Uno mira, yo como periodista llego y miro un titular y una fotografía. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué pasó? Eso tiene unos orígenes. Hay unas preguntas obligatorias, unos interrogatorios propios en la academia para armar una noticia. Entonces, primero hay que dejar la pereza. Hay que dejar la pereza. Y se engorda uno menos. Se engorda uno menos. Porque ir al campo y en esos territorios como Urabá es difícil, genera costos, desgaste físico
Ir a sudar al monte no es nada agradable. ¿Sí? Sales despeinado. Eso. Entonces, que nos juntemos de pueblo, que volvamos al pueblo, que volvamos a la fuente que dije al comienzo, volver a la fuente primaria, que las noticias no sean anónimas, que no sean una narrativa del periodista ahí sentado en el escritorio armándola o copiando y pegándole a los demás, porque aquí le copian a uno las noticias y se las pegan al otro tranquilamente. Sí, y estos días publicamos una noticia con un error en un apellido y salió en 2 medios con el mismo error de apellido y nosotros miramos y nos reíamos. El mismo error que cometimos nosotros, lo cometieron otros 2 medios replicándolo y no se atreven a decir que tomábamos el pregonero del Darién. Esos periodistas que están saliendo de la universidad, y me duele mucho y es muy triste porque me dijo un académico de la Universidad de Antioquia que estaba muy triste con la facultad de periodismo aquí en la región porque los muchachos no querían hacer trabajo de campo. Presentadores. Que todos quieren ser presentadores y trabajar en las alcaldías. Con aire acondicionado. Además porque ya pagan muy bueno. Y con aire acondicionado. Entonces que nos juntemos de pueblo nuevamente, que volvamos al campo. Es agradable ir al campo a hacer la crónica, la señora que cría las gallinas, de la señora que está cruzando la barca en el río para llevar a los niños a la escuela. Hay unas historias humanas hermosísimas por donde uno pasa. La crónica y la literatura la crónica y la literatura están, le digo religiosamente, y me perdonan la expresión, está tirada en el suelo, no es sino agacharse a recogerla. Hacer historias de la gente. Historias de la gente. Don Wilmar, ¿a quién no le hubiera gustado entrevistar y que lo entrevistó? ¿O qué le pasó si no me quiere decir el nombre con ese entrevistado? Bueno, hay personajes muy difíciles para entrevistar. Y en una ocasión estaba, ¿cómo se llama el presidente del proceso 8000? Samper. El del elefante. El tipo es un personaje agradable para entrevistar porque es un tipo de muy buen humor. Entonces él le revolvió Ernesto le revuelve humor a la entrevista y le contesta a uno con humor, tal cosa. Sí. Pero andaba con un personaje totalmente impotable que terminó en la cárcel. Era un segundo de él, pero tenía una historia también que contar y andaba con Samper. Entonces a Samper lo llevaron al periódico donde yo trabajaba y entrevistamos a Samper en grupo, en la sala de redacción, en grupo. Entonces yo dije, aquí está este señor, el hijo del pintor, que fue ministro de Defensa luego del propio Samper y que terminó preso. El hijo del pintor Botero, también Fernando Botero. Sí. Entonces venía con él, entonces estaba para retirar, no estaba cercano al grupo, y pues yo sabía quién era, entonces me le arrimé y le dije, doctor Botero, me gustaría hacerle una entrevista. ¿Y usted quién es? Yo le puse un periodista. ¿Periodista de qué? Le dije, señor, usted está en el diario Nocturno, usted está en un periódico, y yo con la escarapela puesta aquí. Entonces, no. Así, no seco. Entonces, esas son cosas que uno se las va guardando y se las va llevando. Pero son casos reducidos. Yo entrevisté, por ejemplo, al expresidente Uribe, que es un personaje difícil de entrevistar. Yo lo entrevisté. Me fue muy bien con la entrevista. En 2 entrevistas, una individual y una que hice en grupo. Incluso me mandó una nota de felicitación diciendo, felicitaciones, es un periodista que llegará muy lejos. Y fue un profeta porque yo estaba en Pereira y luego terminé en Urabá. Bueno, don Wilmar, agradecida enormemente por su compañía, por aceptar esta invitación, por contar parte de su historia. Sabemos que 35 años en el periodismo no se cuentan ni en 20 ni en 30 minutos y desearle todo el éxito del mundo en esta región y en ese portal del pregonero del Darién. No, gracias a ustedes, me sentí, como les dije al comienzo, muy cómodo acá, un programa muy ameno, me sentí muy tranquilo. Quiero decirle a la audiencia, ratificarle que como ser humano también me equivoco. Cuando yo hago las autocríticas del periodismo siempre digo, decimos, lo hago en plural, no lo hago en singular, porque yo también me equivoco, también cometo errores como ser humano y no soy una persona infalible en el ejercicio del periodismo. Lo que sí trata uno ya con los años de la experiencia es equivocarse menos. Total. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias y buenas tardes a la audiencia por habernos acompañado durante este espacio. A ustedes, nuestros seguidores, nos vemos el próximo viernes con más historias inspiradoras, historias que merecen ser contadas en Aquí y Ahora.